invita a aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, a que tienen una oportunidad en esta mañana preciosa para decidir por Cristo, que sea el Espíritu Santo quien haga la obra. De momento nosotros vamos a adorarle y yo les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y que juntos oremos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, estamos aquí presentes, Señor, unos cuantos de tus hijos, Señor, y también hijos tuyos, Señor, a través de la aplicación Zoom, Señor, por la razón que tú ya sabes, Padre Celestial, pero hemos venido todos, Señor, para adorarte, hemos venido todos, Señor, para exaltar tu nombre, hemos venido tantos los que estamos aquí, Señor, como los que nos encontramos en casa, Señor, hemos decidido, Señor, apartar este tiempo para dedicártelo a ti, Señor, como juntos como iglesia, Señor, aún en presencia o aún en espíritu, Señor, juntos como una sola unidad, juntos como un solo cuerpo, Señor. Te agradecemos, Señor, los medios que has puesto, que has dispuesto, Señor, para que todos, absolutamente todos los que quieren, Señor, puedan, Señor, escuchar tu palabra en esta mañana. Y no solamente escucharla, sino también, Señor, ponerla en práctica. Rogamos desde ya, Señor, que tú seas administrando en cada una de nuestras vidas, Señor, y edificando en cada una de nuestras vidas, Señor, tu palabra, Padre Celestial, ya sea por medio de la oración, por medio de la alabanza o por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Que esta mañana, Señor, sea una mañana memorable, Señor, porque estamos rindiendo honor, culto al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina, al Alfa y el Omega, al Príncipe de Paz, a aquel que dio su vida por todos nosotros. Y eso merece el máximo de los respetos, el máximo de los honores y el máximo de la dedicación personal de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a haber venido, Señor, con las actitudes correctas, Señor. Y si hemos venido con alguna actitud que no edifica, Señor, sé tú quitando de nuestros corazones y de nuestras mentes esas actitudes nocivas que a ti no te agradan. Hemos venido para adorarte, hemos venido para exaltarte, hemos venido para rendirte honor y gloria, porque tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Te adoraremos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, pues si esa es la actitud con la que hemos venido al culto, póngase de pie y juntos alabemos al Rey de Reyes. Amén. 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 Pensaba que estaba solo y que había venido el rapto. Hay que contestar. Él es el Rey infinito en poder. Vamos a cantárselo al Señor. Es el Rey de los cielos, seré para él servo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, él es el Rey, él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, él es el Rey de los cielos. Seré para él servo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, él es el Rey, él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es
es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, a Él rendimos honor y gloria. Si no estás adorando como el Señor se merece, examina tu corazón, porque Él es el único que se merece toda nuestra adoración. Al igual que exaltamos una victoria de un equipo de fútbol, los que sean aficionados al fútbol, y lo exaltamos que casi que nos quedamos sin voz, así o más incluso debería de ser nuestra exaltación a Cristo, porque el Señor lo ha dado todo por nosotros. ¿Qué menos que dedicarle toda nuestra adoración y nuestra alabanza? Él es el amor de nuestra vida, Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo. A Él seguimos exaltando en esta mañana. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Eres mi escudo y fortaleza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y fortaleza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Él es digno de ser invocado, de ser glorificado, de ser exaltado, y los niños también lo exaltan, aunque sea desde sus casas o aunque sea aquí, pero también desde sus bancos no pueden subir. Recuerden que la costumbre es que los niños suben aquí y que cantan y hacen mímicas, pero por las razones sanitarias que nos apremian, pues entonces tenemos que hacerlo desde nuestros lugares, siempre guardando esa distancia y esas medidas de seguridad sanitaria. Por lo tanto, vamos a cantar con ellos, igualmente, recordando las promesas de la Biblia que son nuestras. El Señor, nuestro Dios, nos ha hecho promesas y todas están en la Biblia. Ahí encontramos las promesas, están en cada libro y en cada verso, como dice esta canción, y esas son bendiciones de amor eterno. Gloria a Dios, amén. Cantamos con los niños también. La promesa de la Biblia es mía, en cada libro y verso todo está. Bendiciones de amor eterna, la promesa escrita es para mí. La promesa de la Biblia es mía, en cada libro y verso todo está. Bendiciones de amor eterna, la promesa escrita es para mí. La promesa de la Biblia es mía, en cada libro y verso todo está. Bendiciones de amor eterna, la promesa escrita es para mí. La promesa escrita es para mí.
yo sé de una persona que no está aquí, pero que no sé si estará por el Zoom, no lo sé, la verdad. Nuestra hermana Angelita esta semana ha cumplido años. No está, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho de ella porque tuve la oportunidad, yo me imagino que muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad, no solo de poder a lo mejor haber ido a visitarla, sino también de verla que está muy bien. Yo todavía recuerdo, saben que nuestra hermana Angelita sufrió un ictus y nuestra hermana Angelita lo ha pasado muy mal, pero el Señor le ha dado fuerzas y la ha sanado y está súper bien. Comentaba con mi esposa en casa y decía, qué pasada, Angelita está súper bien, se le ve la cara contenta, nos mandó un mensaje por el móvil. La verdad que gloria a Dios por Angelita porque la verdad que se nota que el Señor ha hecho milagros en su vida. Desde aquí le cantamos cumpleaños feliz, aunque ella no esté, porque la verdad que yo creo que eh, este culto también se va a grabar, así que de todas maneras, de alguna manera podrá llegarle a nuestra hermana Angelita y no quiero dejar pasar la oportunidad sin cantarle cumpleaños feliz a mi hermana y orar por ella. Yo no sé si hay alguien más que haya cumplido años en esta semana. Valientes y que quieran levantar la mano, ninguno. Vale, seguimos siendo valientes. Pero cantamos este cumpleaños feliz para Angelita, aunque no esté ahora mismo, no esté con nosotros en el Zoom tampoco, pero oremos por nuestra hermana Angelita. Y claro que sí, cantémosle también el cumpleaños feliz a nuestra hermana. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz. Oramos. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, seguimos alabando y glorificándote y dándote gracias, Señor, en esta ocasión por un año más de nuestra hermana Angelita, Señor. Gracias porque tú has cuidado su vida. Gracias porque tú, Señor, eres fiel, justo y escuchas las oraciones de tus hijos, Señor. Que tanto clamamos, Señor, por su vida cuando se encontraba en ese estado, Señor. Gracias porque tú la has restablecido, gracias porque tú la has levantado y gracias, Señor, porque tú tienes el control de su vida y de su familia también, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito para su vida, Señor, y ese propósito será cumplido en el tiempo perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos por un año más de su vida, Señor, que tú la cuides, que tú la protejas, Señor, como la has estado haciendo hasta ahora, y que podamos, Señor, tener el gozo y la alegría de volver a cantarle cumpleaños feliz el año que viene, Señor, un año más en la vida de nuestra hermana Angelita. Gracias por todo lo que ella aporta, Señor, a la iglesia, y gracias, Señor, por su servicio, que, Señor, sabemos que muchas veces no se ve, pero ahí está, Señor. Gracias por su vida, por su familia y por toda su salud, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos sentarnos. Como siempre, recuerden que la ofrenda va a ser recogida al final y que seguimos incentivando que las ofrendas se hagan de forma telemática, ¿vale? Si tienen alguna dificultad para hacer ingresos, hablen con nuestro pastor y con nuestro anciano, ellos les ayudarán
a poder hacerlo. Este anuncio dice que el próximo domingo, día 2 de agosto, tenemos, Dios mediante, la Cena del Señor. Recuerden cómo lo estamos tomando. Recuerden que traemos desde nuestros hogares el pan y el zumo de la vid. Lo traemos desde casa y ya pues se nos ha repartido herramientas para ello. Si alguien no tiene alguna de esas herramientas, estoy hablando de la copita, del vasito con rosca y demás, y las bolsitas, pueden pedirlas, que se les dará, ¿vale? Bien, recordemos también las normas. Recuerden que siempre las estamos diciendo, ya incluso hasta algunas ya las podemos decir de memoria. Recuerden que el aforamiento de la iglesia es limitado y por esa razón pues tenemos que mandar lo antes posible durante la semana el mensajito a nuestro pastor para que informemos de que pues vamos a ir al culto, que tenemos intención de ir al culto. Esta semana nuestro pastor nos mandó un mensajito de aforo completo y teníamos pues seguramente muchos hermanos a lo mejor no pudieron venir y lo dejaron para el final y se vieron con la circunstancia de que ya el aforo estaba completo. Entonces, no perdamos el tiempo, la semana esta que ya ha empezado, en mandarle un mensajito a partir del lunes, ¿cierto es? A partir del lunes podemos empezar a mandar los mensajitos a nuestro pastor. El pastor, yo tengo intención de ir al culto en esta mañana, apúnteme, por favor, y el pastor se encarga de hacer esa lista. Recuerden también, me comentaba nuestro anciano, que si por casualidades de la vida no podemos venir al culto y podemos avisarlo con antelación, lo avisemos, porque eso deja libre una plaza que puede acudir un hermano que está en lista de espera. Así que si, por ejemplo, yo digo que sí y de repente jueves o viernes no puedo porque me ha surgido una circunstancia laboral o enfermedad o lo que sea, avisemos si podemos con tiempo y así esa plaza puede ser cubierta por otro hermano que está esperando. Recuerden siempre que no se puede venir a la iglesia sin la mascarilla, es obligatoria el uso de ella, al igual que hay que seguir las instrucciones que nuestros hermanos nos están dando desde la entrada, tanto de gel, desinfección y también acomodamiento en nuestros lugares dentro de la iglesia. Recordemos que la distancia de 1,5 metros es necesaria, es obligada. Ahora las medidas están pensándose en ser más duras, más estrictas, así que nosotros seguiremos haciendo caso a las autoridades y siguiendo las recomendaciones de cada uno de esos, en este caso de las autoridades de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de ellos. Recuerden que, bueno, pues unas recomendaciones higiénicas, lavarse las manos con regularidad, lo de la distancia ya lo dijimos, a la hora de toser o estornudar, el tema del codo, evitar el contacto, evitar tocarse la cara, y si estamos enfermos o tenemos síntomas de gripe o tenemos fiebre y creemos que podemos tener contagiado el COVID, pues entonces obviamente quedarnos en casa. No está de más decir también que todas aquellas personas de riesgo tienen prohibida la venida a la iglesia, es decir, personas mayores, personas con afecciones respiratorias, todas estas personas pues no deberían de venir a la iglesia por salvaguardar su salud. Recuerden que está prohibido los saludos de besos, la mano obviamente y obviamente también los abrazos. Recuerden que la mascarilla no se la pueden quitar en ningún momento. Es decir, una vez que nos sentamos con mascarilla puesta, que los baños están muy restringidos su uso, a no ser que sea una cosa muy, muy, muy importante y hay que informarlo. No se trata de levantarme e irme al baño. Hay que preguntar si es posible ir al baño por la circunstancia que queramos explicar y se les dirá sí o se les dirá no. ¿De acuerdo? De todas maneras, siempre pues tengan en sus rutinas pues venir preparados antes de asistir al culto. Como los niños, ¿no? Que le decimos, vayan al baño antes de ir al parque, pues lo mismo, ¿vale? Tengamos esa circunstancia en cuenta. Al salir de la iglesia, recuerden que se desalojará de manera rápida y ordenada, que no podemos quedar fuera a hablar y que lo haremos de manera escalonada, de atrás hacia adelante, un banco primero, luego el otro, y así de esa manera hasta que todos quedemos fuera. Y no se olviden que la ofrenda será en ese momento, cuando nos vayamos, pues ahí podemos hacer la ofrenda. Recuerden que la operación Kilo la seguimos haciendo, pero lo hacemos desde una manera como un bono de alimentos, es decir, el dinero en bonos para que la persona pueda ir a comprar el alimento al supermercado. Sigan haciendo esas ofrendas, recuerden que lo pueden hacer de manera telemática y bueno, pues sigamos orando por la cesta de alimentos. Amén. Ofrendamos al final del culto, como ya comenté, y creo que si no me equivoco, ya muchos más anuncios ya no me quedan por dar.
Así que vamos a orar por todo esto. Vamos a elevar una oración para que el Señor sea cuidándonos por todo este tema del COVID-19, también ayudándonos a hacer las cosas como nos mandan las autoridades sanitarias y también las autoridades de la iglesia. Amén. Así que vamos a elevar una oración. Les invito a cerrar los ojos e inclinamos el rostro. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, porque hemos podido, Señor, entrar en este lugar y adorarte, Señor. Exaltarte y poder, Señor, rendirte culto de una manera libre, pero también de una manera controlada, Señor. Queremos que tú seas ese Dios de orden y ese Dios, Señor, que nos ayude a hacer las cosas de cada forma, Señor, que tú puedas, Señor, ser agradado de nosotros, Señor, que nadie pueda decir que estamos haciendo las cosas mal, que estamos siguiendo las recomendaciones de las autoridades, Señor, y estamos siendo fieles a tu palabra primeramente, Señor, sabiendo que tú quieres que nosotros nos sometamos a las autoridades superiores, Señor. Gracias por darnos, Señor, el discernimiento, el entendimiento, Señor, la sabiduría, y que podamos, Señor, seguir haciendo, Señor, un uso correcto de todas estas medidas, Señor, para no solamente en la iglesia, sino en la calle, a donde quiera que vayamos, Señor, sigamos siendo un ejemplo, Señor, de obediencia, sigamos siendo un ejemplo, Señor, de testimonio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias por todo, Señor. Seguimos alabándote y seguimos bendiciendo y adorando tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, cantamos esta última alabanza y damos paso a la predicación de la palabra. Nos ponemos de pie. Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuán grande es Dios? El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Grande es Dios, cántalo, grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y final, principio y final. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Grande Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios. Nombre sin igual, digno de alabar, y cantaré, oh grande es Dios.
es Dios. Cántalo, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántalo, cuán grande es Dios. Todos lo verán. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Me gustaría que abriéramos la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Solo es una porción para motivarnos a que escuchemos la palabra con denuedo. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Oramos al Señor para que Él nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Gracias por este tiempo de canto. Ahora queremos, Señor, seguir adorándote, seguir alabándote por medio de tu palabra. Gracias por tu siervo, quien la trae esta mañana, nuestro hermano Elkin, Señor. Bendice su vida y su casa, Señor, su trabajo y todo lo que él hace, Señor. Que su trabajo, Señor, para contigo, el servicio a esta iglesia, Señor, siga fuerte y firme, Señor, y que tú lo sigas ayudando, Señor, a administrar tu palabra. Padre Celestial, sé tú hablando, no él, por medio de tu siervo, Padre Celestial, que él es el canal y tú eres quien hablas a tu pueblo, Señor. Gracias por todo, Señor. Cuídanos y ayúdanos a entender tu palabra, que nada ni nadie pueda estorbar este tiempo. Gracias en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que él bendiga, Señor. Damos entrada a nuestro hermano Raquel. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva mañana y el honor y el privilegio que nos da nuestro Dios de podernos levantarnos y venir y reunirnos de esta manera y alabar y glorificar su santo nombre. Todo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a darle gloria también al abrir su palabra en esta mañana. Traigo un mensaje de parte de nuestro Dios que lo he titulado La protección de Dios en medio de la tragedia. Y hemos estado llevando estudios acerca de mucho sufrimiento, ¿verdad?, que encontramos en hombres y mujeres de la Biblia. Recuerden que esto es parte de a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y el sufrimiento es algo que nosotros no entendemos, ¿verdad?, y que está en la soberanía de nuestro Dios. Es un misterio para nosotros, pero vemos que hombres y mujeres de Dios han pasado por tragedias, pero también vemos en medio de esas tragedias la protección de Dios. El domingo antepasado veíamos acerca de la muerte de Lázaro, veíamos la tragedia de sus hermanas, Marta y María. Y hoy quiero, ¿verdad?, que veamos otra historia en la cual el Señor es protección y auxilio en medio de la tragedia. Y yo quiero los invito a que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Así que busquen Deuteronomio, Josué, Jueces
Después de Jueces viene Ruth, ¿vale? Si no lo encuentra en su Biblia, puede buscar en el índice. No es pecado buscar en el índice. Ruth, vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer desde los versículos del 1 al 18. ¿Amén? ¿Lo tienen? Muy bien, yo voy a leer la Biblia textual. Dice, aconteció cuando juzgaban los jueces que hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue encaminado a habitar temporalmente en un campo de Moab, él con su mujer y sus hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus dos hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Después murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus dos hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Dijo entonces Noemí a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Haga el Señor con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Y el Señor os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le decían, contigo volveremos a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías. ¿Para qué vais conmigo? ¿Acaso hay aún hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, pues soy demasiado vieja para ser de un marido, y aunque dijera, tengo esperanza de llegar a ser de un hombre y pariré hijos, ¿los esperarías hasta que crecieran? ¿Os retendréis por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo amargura por vosotras, pues la mano misma del Señor se ha desatado contra mí. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete en pos de tu cuñada. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elión será mi Elión, o sea, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más. Amén. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu bendita y preciosa palabra, oh Dios santo, con que nos alimentas. Oh Padre, oramos en esta mañana para que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, Dios mío, y que a través de este texto que hemos leído, Señor, tú hables a tus hijos, Señor, en esta mañana. Oh Dios, que al salir de este lugar salgamos renovados, que al salir de este lugar, oh Dios santo, salgamos, Señor, transformados por medio de tu palabra, oh Dios. Señor, usa tu palabra en esta mañana, tu palabra que es infalible, Señor, pero también usa a tu siervo, Señor, que tienes labios falibles, oh Dios santo, para que tú seas perfeccionando, Señor, sus palabras, porque son tus palabras las que va a hablar, Señor. Permite que en esta mañana sean escuchadas tus dichos, Señor,
Permite que en esta mañana yo pueda comunicar tus verdades, Señor, y que esa verdad, Señor, así como leíamos, Señor, al principio en Santiago, esa palabra sea atesorada y no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, iglesia. La protección de Dios en medio de la tragedia. El libro de Ruth es uno de los libros, mire, que como lectores nos gusta, nos fascina. Cuando nosotros leemos este libro de Ruth, es un libro del cual nosotros nos gozamos, ¿verdad? Y mira, cuando somos lectores verdaderamente de la palabra de Dios y vemos una historia bien narrada como esta, y sobre todo con un final feliz, ¿eh? Vemos que es una historia también, una historia de amor. Y en el encuentro que vamos a ver más adelante entre Boaz, un hombre israelí, y entre una viuda moabita llamada Ruth, nosotros podemos ver que eso es un encuentro encantador, es una historia de amor, una historia bonita que encontramos nosotros ahí en la palabra de Dios. Y mire, yo sé que aunque muchos nosotros conozcamos este texto y conozcamos la vida de Ruth y toda esta historia y conozcamos el desenlace y la trama de todo lo que vamos a leer, ¿verdad? En este libro de Ruth, mire, yo creo que pensando en esto, hay películas, ¿verdad? Que son tan buenas que a mí me gusta verlas una y otra vez. Y cada vez que yo veo esa película, pues me gusta y le veo cosas nuevas y nos sigue gustando una y otra vez. Y de esa manera, mire, también hay libros que son tan buenos que uno le gustaría leerlo una y otra vez. ¿Eh? Pues precisamente ese mismo impacto es el que tiene en la historia de Ruth, el libro de Ruth. ¿Eh? Por otro lado, nosotros podemos ver también en este libro la buena relación que hay entre Noemí y Ruth, la buena relación que hay entre la nuera y la suegra, porque se habla mucho por ahí, ¿verdad? De la mala relación de las nueras con las suegras, ¿verdad? Y muchas mujeres, muchas madres dicen, bueno, por eso se llaman nueras, porque esta no era la mujer para mi hijo, ¿verdad? Pero yo creo que Ruth es la nuera que toda suegra quisiera tener. El principio de este libro, nosotros podemos ver en estos primeros 5 versículos, nosotros podemos ver, mire, tantas tragedias que nosotros pudiéramos ver a Noemí como la contraparte de Job. Podríamos decir que Noemí es como la versión femenina de Job en la Biblia, pero luego nosotros descubrimos que, mire, que Dios estaba detrás de todas estas aflicciones, que Dios estaba en medio de todas estas tragedias para bendecir a Noemí, para bendecir a su pueblo y bendecirla, mire, mucho más de lo que Noemí podía imaginar. Y en ese sentido, iglesia, mire, este libro de Ruth es un libro muy esperanzador. Es un libro que nos llena de ánimo, que nos llena de esperanza, ¿verdad? Para aquellos que están pasando situaciones difíciles, para aquellos que están pasando situaciones de mucho dolor. Mire, yo creo que si este libro de Ruth no estuviera en la Biblia, mire, faltaría como una pieza clave en ese puzzle que Dios está o ha estado ordenando desde la eternidad para salvar al hombre de todos sus pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que el libro de Ruth ciertamente, mire, podemos ver que es una historia de amor, pero mire, noten que es una historia de amor más allá, ¿no?, de la relación de una suegra con su nuera. Es una historia de amor que va más allá del amor que hay entre un israelita y una viuda moabita. Y yo quiero, iglesia, que en esta mañana veamos que este libro se trata más bien, escúcheme bien, del amor redentor de nuestro Dios
por toda una humanidad caída, por toda una humanidad que es rebelde, por toda una humanidad que vive a espaldas de Dios. Esa humanidad la cual Dios ha decidido salvar pagando, mire, un precio que nosotros no podemos imaginar. Esta mañana escuchaba en el coche una canción que dice, nunca sabré cuánto costó, ¿verdad? Mi pecado, ver mi pecado en la cruz. Nunca nosotros llegaremos a imaginarnos cuánto costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, iglesia, mire, es muy importante que nosotros entendamos desde el principio que el personaje, o sea, el actor principal, digámoslo así, o el principal personaje de esta historia no es Ruth, no es Noemí, no es vos, no es ese israelita piadoso. El verdadero protagonista de este libro de Ruth es el Dios soberano, el Dios eterno, el que gobierna toda la humanidad y que hace posible todo el cumplimiento de sus propósitos redentores para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Amén. Ese es el protagonista, ese es el actor principal, ese es, este libro es donde vemos plasmado a Dios en todos estos aspectos. Dios es el personaje central en esta historia de Ruth. Mire, y antes de nosotros meternos de lleno en este libro, yo quiero que ustedes noten allí en el versículo 1, que lo primero que hace el autor de este libro, es ubicar este relato de Ruth, lo ubica en el contexto histórico en el que están ocurriendo todos estos eventos. Dice el versículo 1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y mire, el libro de los jueces, el periodo de los jueces, fue uno de los periodos más sombríos del pueblo de Israel. Fue uno de los periodos donde hubo más confusión, fue uno de los periodos donde hubo más desórdenes, donde había más anarquía, donde todo era muy, muy caótico, era un tiempo muy caótico. Mire, fue un tiempo de tanta apostasía, donde podemos ver nosotros que la nación de Israel, mire, se abandonó por completamente, todo el amor a nuestro Dios. Abandonó toda su fidelidad a Dios, entregándose por entero a servir a dioses ajenos, a otros dioses. Y eso trajo como consecuencia, mire, una inestabilidad política, una inestabilidad religiosa. Mire, trajo también para el pueblo de Israel la pérdida de la decencia y de la moral. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo indecente, se convirtió en un pueblo inmoral. Y cuando nosotros podemos leer el libro de los jueces, miren, nosotros encontramos allí historias horribles, historias que son repugnantes, de verdad. Nosotros encontramos en el libro de los jueces historias que fueron desagradables. Y mire, pero parece que el autor del libro de los jueces está como preparándonos, ¿verdad? Para que cuando nosotros lleguemos al libro de Ruth, veamos que hay tiempos mejores. Y es por eso que, iglesia, en la última sesión del libro de jueces, se repite 4 veces que en aquellos días no había rey en Israel. Y es por eso, iglesia, ¿no? Es por eso que cada quien hacía lo que quería. Había una anarquía total. No había quien los gobernara. Era un abandono total. Y como no había rey en Israel, eso sugiere que entonces el libro de los jueces fue escrito años después, cuando ya había monarquía en Israel. De hecho, el autor del libro de los jueces, inspirado por el Espíritu Santo, nos preparó para la llegada del rey David más adelante en Primera de Samuel. Mire, un rey cuya dinastía iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que entre el libro de los jueces y Primera de Samuel se encuentra ahí como un sándwich, se encuentra el libro de Ruth. Nosotros tenemos el libro de Ruth.
Y lo tenemos allí para mostrarnos que en esos momentos, mire, tan revueltos y tan caóticos del pueblo de Israel, que nosotros podemos ver en el libro de los Jueces, vemos que Dios continuaba moviendo los hilos de toda su providencia para llevar a cabo todos sus propósitos redentores. Y por eso está ahí en medio el libro de Ruth. Y en este capítulo, en el capítulo 1 de Ruth, nosotros podemos ver, mire, una serie de tragedias, ¿sí?, por las que atraviesan Noemí y por las que atraviesan su familia. Fíjense que los versículos del 1 al 5 nos dicen que cuando juzgaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue encaminado a habitar temporalmente en un campo de Moab con su mujer y sus hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, el nombre de su mujer Noemí y el nombre de sus dos hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí como 10 años. Pero fíjense el versículo 5, cómo el autor resume en un solo versículo toda la tragedia. Y dice, después murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus dos hijos y sin su marido. Así resume el autor en un solo versículo todo lo que le había pasado a Noemí, toda su tragedia. Y el libro comienza con un tiempo de hambre, con un tiempo de escasez sobre todo el pueblo. Y una de las cosas, mire, que nosotros podemos aprender del Antiguo Testamento, y podemos hoy en día aprender de ellas, mire, es que generalmente, escúcheme bien, cuando Dios traía una calamidad al pueblo, cuando Dios traía, por ejemplo, hambre a su pueblo, cuando traía hambre sobre el pueblo de Israel, uno o dos propósitos que tenía Dios por el cual Él traía hambruna a su pueblo. Uno era para forzarlos a moverse de un lugar a otro. Y número dos, para castigarlos por su desobediencia. Ese era el motivo por el cual Dios en el Antiguo Testamento traía esa hambruna para su pueblo. Alguna de esas dos, pero cuando vemos toda esta decadencia política, cuando vemos toda esta decadencia religiosa y moral del pueblo de Israel en ese tiempo, entonces nosotros tenemos que decantarnos por la segunda opción. Tenemos razones para sospechar que este periodo que estaba pasando Israel, esta hambruna que estaba pasando Israel, era una muestra del desagrado de Dios por la desobediencia de su pueblo, por la apostasía en la cual estaba sumergido el pueblo de Israel. Pero noten que en vez de ellos buscar la ayuda de Dios, o en vez de ellos buscar a Dios en arrepentimiento, dice que un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, decide moverse con su familia hacia los campos de Moab. O sea que no hubo ni siquiera un espíritu de arrepentimiento en ellos, un quebrantamiento que pudiera decir, tengo que acercarme a mi Dios, sé que estoy haciendo las cosas mal, tengo que volver a mi Dios. No, este hombre Elimelec cogió su familia y se fue a los campos de Moab. Elimelec significa Dios es rey, pero noten que en este momento de la vida de Elimelec, parece que él no está dispuesto a esperar en ese rey. Él no está dispuesto a tener paciencia. Él no está dispuesto a esperar en su rey. Él no espera que lleguen tiempos mejores, sino que toma la equivocada y terrible decisión de salir de la tierra prometida. Escúcheme bien. Del lugar que Dios había elegido, el lugar que Dios había escogido para hacer su morada allí en ese pueblo, para que su presencia fuera especial allí en el tabernáculo. Él no toma en cuenta nada de eso, sino que él se va a vivir en medio de una nación pagana.
Y Elimelec sale de Belén. Belén significa casa de pan, porque allí habría de nacer el pan de vida, en Belén. Él se va de la casa de pan para irse a habitar en medio de un pueblo a los que Dios, escúcheme bien, este pueblo de Moab era un pueblo a los que Dios había prohibido entrar a su casa, al pueblo de Israel, hasta la 10ª generación. Mire, ¿y saben por qué? En Deuteronomio 23:4, solamente voy a leer este versículo, pero un poco más atrás nos especifica mejor. Y este pueblo de Moab no podía entrar a la nación de Israel hasta la 10ª generación. Fíjense por qué, Deuteronomio 23:4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Es decir, cuando el pueblo de Israel iba en peregrinación por el desierto, llegaron al pueblo donde estos moabitas habitaban y ninguno de ellos salió a ayudarlos, ni siquiera a darles un vaso de agua. Entonces, ellos salieron, Elimelec y su familia salieron de la casa de pan, salieron de Belén para irse a refugiar en una nación que había provocado el desagrado de Dios por haberles negado precisamente a ellos el pan. Vean ustedes qué ironía. Y mire, iglesia, ese es el tipo, escúcheme bien, ese es el tipo de decisiones que nosotros muchas veces tomamos cuando dejamos de ver nuestras circunstancias, cuando dejamos de ver nuestras situaciones a la luz de las Santas Escrituras. Esas son las decisiones que muchas veces nosotros tomamos, iglesia, cuando esas situaciones opacan nuestras vidas y comenzamos nosotros más bien a razonar de una manera lógica, humanamente hablando. Comenzamos a razonar de una manera tan lógica, pero es una manera meramente humana. No es una manera espiritual. Y tomamos decisiones que no son basadas a la luz de la palabra de Dios. Allí llegó Elimelec con su esposa Noemí. Noemí significa dulce, agradable. Y probablemente, no lo dice el texto, pero probablemente Noemí era una mujer hermosa, era una mujer muy guapa, de hermoso semblante. Y llegan con sus 2 hijos, Malón y Kelión. Mire, no sabemos, no nos dice el texto cuántos años llevaban ellos allí cuando Noemí es golpeada por otra tragedia. Ya habían tenido una tragedia, el salir de la casa de pan, eso era una tragedia. Mire, porque yo creo que todos los que que venimos de otros sitios, sabemos que el salir de nuestras tierras es difícil. Y no salimos porque queremos, es algo difícil. Y esa es la primera tragedia que ellos habían tenido, salir de la tierra prometida de la cual Dios los había puesto. Pero ahora Noemí es golpeada por otra tragedia más dura, la muerte de su esposo, la muerte de Elimelec. Mire, y tenemos que recordar, iglesia, que Israel, escúcheme bien, tenemos que tomar en cuenta cuando leemos todo esto, tenemos que tomar en cuenta que el pueblo de Israel era una nación patriarcal. Es decir, las mujeres dependían de los hombres de la familia, de los hombres de la casa. Y Dios había establecido, sí, es verdad, Dios había establecido leyes en Israel para proteger a las viudas, para cuidar de las viudas. Pero la muerte del esposo, mire, iglesia, normalmente implicaba que esta viuda iba a quedar en una situación muy difícil. Era una situación muy difícil para la mujer, porque esta mujer ahora se había quedado sin protección, a menos que la viuda tuviera hijos, que era el caso de Noemí. Amén. Así que todavía en medio de toda esa aflicción, en medio de toda esa tragedia, en medio de todo lo que ella estaba pasando, en medio de toda esa tristeza, ella contaba con la protección de sus hijos, de Kelión y Malón.
los cuales nos dice aquí la palabra de Dios que se casaron con dos muchachas. Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Y dice el pasaje, esto es muy importante, me gusta este detalle que tiene el texto, dice que pasan 10 años. ¿Notaron eso en el texto? Pasaron 10 años. Mire, y por una razón que desconocemos, porque tampoco lo dice el texto, por una razón que el autor no especifica, ninguno de los hijos de Noemí pudieron procrear hijos. O sea, no pudieron tener hijos, no pudieron engendrar hijos. No sabemos por qué. Pero lo que sí sabemos es que eso era otra tragedia para Noemí. Porque primero, la tragedia de salir de su tierra, de la casa de pan. Segundo, la muerte de su esposo. Y ahora se queda sin la bendición de que sus hijos le den nietos. De que sus hijos le puedan dar nietos que alegren su vejez. Y sobre todo que preserven el nombre de la familia, porque esto era muy importante en esos tiempos para Israel. Pero las tragedias, mire iglesia, las tragedias no habían terminado para Noemí. Esto solamente era parte del sufrimiento de Noemí. Mire, y si hay algo que nos sorprende en este texto, iglesia, es el poco espacio, escúcheme bien, es el poco espacio que el autor del libro dedica a narrar todas estas tragedias. Noten ustedes que en 5 versículos nosotros podemos ver una tragedia tras otra, una tragedia tras otra. Solamente en 5 versículos nos narra toda esta serie de tragedias. Mira, iglesia, es como si el Espíritu Santo nos estuviera o quisiera llamar nuestra atención. Es como si el Espíritu Santo quisiera que nosotros no nos enfocáramos tanto en las aflicciones y en las tragedias de esta familia, sino que más bien nosotros pusiéramos nuestra atención y pusiéramos nuestra mirada en la manera como estas 3 mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, reaccionan ante estas tragedias tan duras y tan amargas. Es como si Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, estuviera diciendo, sí, estas son unas tragedias, pero no quiero que te enfoques tanto en esas tragedias, sino mira más bien la manera como estas mujeres reaccionan ante estas tragedias amargas. Vean la respuesta en los versículos 6 y 7. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab ella oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Mira, iglesia, en aquellos días, escúcheme bien, como nota importante, en aquellos días no era de buena costumbre despedir a una persona que se iba a vivir a otro sitio. No era una buena costumbre despedirla desde la casa, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros despedimos a un familiar y podemos, bueno, algunos van al puerto, algunos van al aeropuerto, ¿verdad? Pero muchas veces también los podemos despedir desde casa y los acompañamos hasta el coche, como mucho. Pero en esos tiempos eso no era una buena costumbre, sino que ellas despedían, ¿verdad? Para aquella persona que se iba a vivir a otro sitio. Normalmente ellos seguían a la persona que se iba, la seguían por un trecho del camino, por un espacio, y luego las dejaban y se despedían y ellas seguían el camino. ¿Me siguen? ¿Están siguiendo? Pues esa era la costumbre en Israel. Es por eso que dice aquí el texto que ella, o sea, Noemí, salió con sus nueras, pero la intención de Noemí no era llegar, escúcheme bien, no era llegar con sus nueras a Belén, sino que ellas las estaban acompañando por un trecho del camino
como era costumbre, y luego se despediría de ellas. Por eso nos dice el texto que salió con sus nueras, pero esa no era la intención de Noemí, llegar con Orfa y con Ruth allá a Belén. Versículos del 8 al 10. Dijo entonces Noemí a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Haga el Señor con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. El Señor os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y decían: contigo volveremos a tu pueblo. Decía Orfa y Ruth. Mire, Noemí estando en Moab, nos dice el texto, recibe la noticia de que el Señor había visitado a Belén, había visitado a Judá, estaba allí en la tierra prometida, estaba visitando a su pueblo, dice el texto, para darles pan. Así que Noemí escucha esta noticia y decide regresar a Belén. Pero noten que en vez de tratar de animar, y esto lo piensa uno cuando lee el texto, ella en vez de tratar de animar y convencer a sus dos nueras que fueran con ella a la tierra prometida, noten que lo que ella hace, porque mire, era obvio, escúcheme bien, era obvio que estas dos muchachas amaban a su suegra con todo su corazón. No era un amor fingido, amaban a su suegra. Pero en vez de convencerlas para que regresaran con ella, Noemí hace lo imposible para convencerlas de que se queden en Moab, de que se queden en su tierra. Mire, y lo hace con un lenguaje tan dulce, lo hace con un lenguaje tan espiritual. Dice el versículo 7, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Le dice Noemí. Y la palabra hebrea aquí, Hesed, que por cierto aparece varias veces en este libro de Ruth, esa es la palabra Hesed que se traduce al castellano, que se traduce a nuestro idioma como misericordia. Y esta palabra Hesed en el hebreo, mire, da la idea de la fidelidad, de la fidelidad del amor de Dios hacia su pueblo en virtud del pacto que Dios ha hecho con ellos. Mire, esta palabra hebrea, Hesed, es una palabra muy difícil de traducir al castellano, porque es una palabra, mire, que significa como un amor pactal, un amor leal de parte de Dios. Es una palabra, mire, que expresa por un lado, escúcheme bien, toda la lealtad del amor de Dios hacia su pacto, y a la misma vez es el amor de Dios leal hacia su propio pueblo a quien Él ama. Entonces es una palabra, mire, que abarca mucho. Esta palabra que podemos ver aquí, que se describe como misericordia. Y ahora Noemí, sabiendo esa palabra, ella está recurriendo, ella está apelando al amor de Dios. Un Dios, mire, que es fiel en su palabra, que es fiel a su palabra, un Dios que es fiel a su pacto, que es un Dios fiel a todas sus promesas que nosotros encontramos en la palabra. Y ella está pidiéndole a Dios que tenga misericordia de Orfa y de Ruth. Y en el versículo 9, Noemí las bendice deseándoles que el Señor les diera descanso. Miren ustedes lo que está expresando en ese momento Noemí. Y por otro lado, Noemí aconseja a sus dos nueras que se queden en Moab. Pero noten, iglesia, que no solo ella les dice que se queden con sus familias, sino que Noemí también les dice que se queden también con sus dioses. Quédense con sus familias, vayan de nuevo donde sus madres, quédense con ellos y quédense con sus dioses. Y más adelante, cuando Orfa decide quedarse en Moab,
Escucha lo que Noemí le dice a Ruth en el versículo 15, más adelante. Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú como ella, vuélvete tras ella. En otras palabras, Noemí le está diciendo a Ruth, Ruth, es mejor para ustedes quedarse en su tierra, es mejor para ustedes quedarse con vuestros dioses en la tierra de Moab que venir conmigo a refugiarse en el Dios de Israel. Eso le está diciendo Noemí. Y cuando nosotros leemos esto, uno se pregunta, pero bueno, ¿en qué está pensando esta mujer? ¿En qué está pensando Noemí? ¿Cómo va a decirle a sus nueras que la aman que se queden adorando a dioses paganos en una tierra que está en medio de la idolatría? ¿Por qué no la invita a que conozca al Dios vivo y verdadero? Pero mire, gracias a Dios, nosotros en ese sentido no tenemos que especular, ni juzgar, ni criticar a Noemí, porque el mismo libro nos revela lo que había en la mente de esta mujer de Noemí. Mire, Noemí quería, escúcheme bien, Noemí quería que Orfa y Ruth pudieran hallar descanso y seguridad casándose de nuevo, que ellas se casaran de nuevo. Y en ese sentido, iglesia, en ese sentido, Noemí no tenía nada que ofrecerles. Ella no tenía nada que ofrecerles. Escucha lo que dice a partir del versículo 11 al 13. Dice, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué vais conmigo? ¿Acaso hay aún hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, pues soy demasiado vieja para ser de un marido. Y aunque dijera, tengo esperanza de llegar a ser de un hombre y pariré hijos, ¿los esperarías hasta que crecieran? ¿Os retendréis por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo amargura por vosotras, pues la mano misma del Señor se ha desatado contra mí. Mire, para entender un poco lo que había en la mente y en el corazón de Noemí, iglesia, mire, es importante que nosotros consideremos algunas cosas, algunos aspectos que había en ese momento en la ley de Moisés. Mire, según la ley de Moisés en Deuteronomio 25, no lo vamos a leer ahora, Deuteronomio 25 del 5 al 10, cuando un esposo israelita moría, la ley decía que uno de sus hermanos solteros o uno de sus parientes cercanos se casaría con la viuda y así de esa manera perseveraba el nombre de la heredad y el nombre del pariente muerto. En otras palabras, iglesia, mire, si alguien se quería casar con Ruth, con esta mujer o con Orfa, el nombre de su hijo, el nombre del hijo que ellas tuvieran, iba a llevar el apellido de sus padres muertos, no del que iba a tener ahora, sino del padre muerto. Y esto era para preservar el nombre de la familia y la heredad de la familia. Y esa era la manera en que ese pariente cercano que se casaba con esa viuda se convertía en lo que la Biblia llama un redentor. Y es muy importante esta palabra aquí en el libro de Ruth, porque esta persona se convertía en un redentor. Es decir, un pariente cercano no solo, escúcheme bien, un pariente cercano no solo le brindaría protección a la viuda, sino que también iba a preservar el nombre del difunto y en la heredad de esa familia, la heredad de ese pariente fallecido. Eso era un redentor en ese tiempo. Era aquel que se casaba con esa viuda, no solamente para protegerla, sino para continuar la heredad de esa familia, de ese pariente que había muerto. Mire, así que lo que Noemí está razonando aquí y lo que le está diciendo a sus dos nueras es que no había posibilidad para ellas, que ya Noemí no podía proveerles de más hijos que las redimieran. Esa es la idea que había en el corazón y en la mente de Noemí. Le decía, muchachas, yo no puedo darles más hijos.
yo ya estoy vieja, no puedo tener marido, no puedo dar a luz, no puedo suplirles a ustedes maridos, y si yo los llegara a tener, ustedes esperarían por ellas, ¿no? Noemí tenía un solo sentido de culpa por haber salido de Belén, de la casa de pan. Y ella sentía, en este texto, en el versículo 13, ella sentía que la mano de Dios estaba contra ella. En otras palabras, Noemí le estaba diciendo, miren muchachas, ustedes son jóvenes, vuelvan a su tierra, vuelvan a sus dioses, porque yo no puedo darles lo que ustedes necesitan. Yo no puedo darles un marido para que las redima. Y mire, iglesia, para terminar, noten cómo Noemí se ve como alguien que no tiene nada que ofrecer. Noten que la tristeza, la amargura de Noemí la hace ver como alguien que no tiene nada que ofrecer, como alguien que no tiene nada que compartir. Mire, cuando en realidad es ella precisamente, es Noemí la que podía darle a sus nueras, a Ruth y a Orfa, la más grande bendición, iglesia, que un ser humano puede darle a otro ser humano. El conocimiento del Dios único y verdadero. Llevarlos hacia ese Dios verdadero, que es vivo y que es real. Esa es la mayor bendición que un ser humano, una persona puede darle a otra persona, que lo pueda llevar a los pies de Cristo. ¿Tenía algo que compartirles Noemí? Claro que sí, iglesia. Claro que tenía algo que ofrecer. Claro que tenía algo que compartirles. Mire, porque la mayor necesidad, iglesia, la mayor necesidad que tenía Orfa y que tenía Ruth no era de casarse de nuevo. Esa no era su mayor necesidad. La mayor necesidad que ellas tenían era de conocer al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Amén. Y mire, y escúcheme, mujeres solteras, jovencitas, mire, la necesidad más grande que tú tienes, ¿verdad?, es de buscar a Dios primeramente en tu vida. Es de buscar a Dios. No te afanes por casarte. Mire, pueden pasar 5, 10, 15 años sin casarte si es así la voluntad de Dios. Pero es preferible eso que casarte en el momento equivocado y con la persona equivocada, porque eso va a ser un infierno para tu vida. Y tenemos en nuestra iglesia muchos ejemplos cercanos de muchas hermanas que se han casado en el tiempo equivocado y con el hombre equivocado, por no esperar en el tiempo de Dios. Y estas mujeres, la mayor necesidad que ellas tenían era de conocer al Dios de la Biblia como su Dios. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire, iglesia, la verdadera protección, escúcheme bien, la verdadera seguridad que estas dos muchachas necesitaban, no la iban a encontrar a la sombra de unos maridos paganos, no, sino que la iban a encontrar en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. Amén. Allí iban a encontrar su seguridad. Pero Noemí, mira, Noemí estaba tan ciega en su aflicción que ella no podía verlo de esa manera. Y mire, iglesia, escúcheme bien, mire, yo sé que hay momentos, mire, en nuestras vidas que el dolor nos duele tanto, de verdad, que nos duele tanto el dolor que en medio de ese dolor, mire, nosotros podemos perder el enfoque. Nosotros podemos perder el norte, como se dice. Y en medio de ese dolor podemos olvidarnos del amor, la misericordia, la seguridad y la salvación que solo nuestro Dios nos puede dar. Amén. Mire, iglesia, yo sé que hoy en día hay muchas personas, hay muchos hermanos, hay muchas familias que están pasando momentos muy difíciles.
Y créanme, iglesia, mire, no quiero ser insensible. Y Dios lo sabe. Pero mire, yo quiero que en esta mañana ustedes me permitan ayudarlos a poner su mente y a poner su corazón en la realidad, mire, de que nuestro Dios es bueno y de que nuestro Dios es fiel. Amén. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios es fiel. Mire, aun cuando nosotros no tengamos ni la más mínima idea de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, aun cuando nosotros no entendamos, no tengamos ni la menor idea de lo que Él está haciendo. Así que mire, hermanos, amigos que nos visitan y que nos están viendo en esta mañana, nuestro Dios es fiel. Y yo les ruego, yo les pido que por favor, hermanos, mire, no permitamos que las circunstancias, el dolor, las aflicciones determinen nuestra fe. No lo dejemos, iglesia. Elevemos nuestras miradas, iglesia, por encima de todos nuestros problemas, de todas nuestras aflicciones, para que podamos ver a nuestro Dios sentado en su trono y haciendo todo cuanto está en su mano para su gloria y para bendición de su pueblo. Amén. Elevémonos por encima de todos esos problemas, iglesia, porque Dios está llevando a cabo sus propósitos para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Aunque aún en esos momentos, mire, nosotros no seamos capaces de entenderlo, aunque aún en esos momentos no tengamos ni idea de qué es lo que Él tiene decretado para nuestras vidas, nuestro Dios sigue siendo bueno y nuestro Dios sigue siendo fiel. Amén, iglesia. Mire, estas mujeres necesitaban un redentor como viudas. Y amigo que nos ves en esta mañana, o que estás aquí en esta mañana y estás sin Cristo, ellas necesitaban un redentor. Hoy nosotros lo tenemos. Ya ese redentor ha venido a redimirnos. Es nuestro bendito Jesús quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y quien pagó todos nuestros pecados precisamente para eso, para redimirnos de nuestras culpas. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que si tú no has venido a Cristo, tú encuentres bajo la sombra, bajo las alas, bajo el abrigo del Altísimo, tú puedas encontrar el amor de Dios en Cristo Jesús, porque Él es nuestra única seguridad, Él es nuestra única protección y Él es nuestra única salvación. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que en esta mañana tú puedas venir a Él en arrepentimiento y fe, porque eso es lo primero que tú necesitas en tu vida. Antes que cualquier cosa, tú necesitas a Cristo en tu vida. Porque mire, aunque estemos pasando momentos difíciles, iglesia, déjenme decirles, sin Cristo es aún más difícil. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, oh Dios. Oh Señor, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio y nuestro amparo, Señor. Oh Señor, perdónanos, Señor, todas esas veces que hemos dudado, Señor, de ti, hemos llenado nuestros corazones, nuestras mentes de temor, Señor. Oh Dios Santo, reconocemos en esta mañana a través de tu palabra que tú eres un Dios fiel y que tú eres un Dios bueno, Señor. Oh Señor, permítenos que en esta mañana nos acerquemos a ti confiadamente, oh Dios Santo. Padre, que tu palabra en esta mañana, Señor, haya calado en cada corazón, Señor, y podamos comprender en esta mañana, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, que tu palabra en esta mañana sea prosperada en cada corazón para aquello que tú le enviaste, Señor, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, que tu palabra sea cambiando y transformando vidas, Señor.
Que tu palabra sea animando y fortaleciendo a aquellos que están caídos, a aquellos que están desanimados, y que podamos entender, Señor, en esta mañana, que tú eres, oh Dios, la protección en medio de cualquier tragedia. Te damos las gracias, oh Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de aquel que derramó su sangre por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. No nos permite más. Vamos a alabar al Señor con esta última alabanza. El Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Maranata, el Señor pronto vendrá. Debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Debemos estar listos para verle. Hace 2000 años que el Señor Jesús partió y prometió que iba a regresar. Estamos esperando, le queremos verle ya. Confiamos que muy pronto volverá. Maranata, Maranata, muy pronto volverá. Debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, muy pronto volverá. Debemos estar listos para verle. Aquella que el Señor Jesús murió, sin victoria Él resucitó. Volverá en gloria y a sus hijos llevará, en la vida eterna a gozar. Maranata, Maranata, pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, pronto volverá, debemos estar listos para verle. Prepárate, amigo, en un instante vendrá, y los que no estén listos quedarán. Acepta a Jesucristo, Él te ofrece su perdón, amor y vida eterna en su mansión. Maranata, 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 pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, pronto volverá, debemos estar listos para verle. Amén. Vamos a leer juntos la doxología que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice de introducción: a todos mis hermanos que están conmigo, gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden, hermanos, que vamos a irnos. Tenemos la ofrenda, también los que necesiten ofrendar de esa manera física, pues recuerden que la bolsa está al final y que ahora, a medida que nos vayamos yendo, pues podemos depositarla. Recuerden también que se está compartiendo el culto de la tarde por YouTube para todos aquellos que quieran escucharlo y seguir recibiendo y seguir celebrando que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden, culto en la tarde a las 6 por vía YouTube. Y vamos a orar para despedirnos y acto seguido pues empezará la alabanza de la ofrenda y ya podremos ir saliendo. Recuerden salir de la manera ordenada que se les indica. Primero los bancos de atrás, de manera escalonada, así hasta llegar a los últimos bancos de adelante. Amén. Oramos al Señor.
Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, bendito Dios, por lo maravilloso y bueno que eres con nosotros, Señor, y porque siempre, siempre, Señor, tu palabra nos enseña y nos instruye, Señor. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y gracias, Señor, por la predicación de esta mañana, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Queremos seguir escudriñándola y seguir, Señor, estudiándola en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a seguir con nuestros devocionales, Señor, y a seguir pareciéndonos cada día más a tu Hijo Jesucristo, no porque sepamos más, sino porque ponemos en práctica lo que aprendemos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por Dios Padre, nuestro Señor y Creador, y gracias, Señor, también te damos por las ofrendas que serán recogidas, Señor, de diferentes maneras para el sostenimiento de tu obra y para la expansión de tu Evangelio. Gracias te damos por todo, despídenos y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acércate, ven al altar. Su ofrenda da con devoción. Aclámale, tu roca es nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti, por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey. Somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Que el Señor le bendiga, hermanos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.